Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy os voy a enseñar cómo entender perfectamente ICT para lograr ser rentable. Muchos conoceréis esta metodología, otros no tanto, pero la verdad es que es una metodología la cual te enseña a entender cómo funciona el mercado. Si os vais al canal de ICT vais a poder ver que hay muchísimos vídeos y muchísimos contenido, pero muchísimas horas de contenido. Entonces, yo, como me he visto absolutamente todas las mentorías, todo el contenido, hoy os voy a explicar aquí en pocos minutos cuáles son los conceptos que os debéis fijar para lograr tener esa rentabilidad. Es decir, todo el contenido os lo resumo y os enseño lo que yo hago para yo poder ser rentable. Y únicamente fijaos en eso, no hace falta irse más allá. Si hacéis eso, lograréis ser rentables. Es verdad que hay muchos más conceptos que te pueden ayudar a avanzar y ser un poco más avanzado, pero con esto podréis lograr la rentabilidad. Fijaos a lo que os voy a enseñar, prestar mucha atención porque es mucho más sencillo de lo que parece. Vamos directamente al vídeo. Os voy a enseñar tres conceptos básicos, pero que estos tres conceptos son totalmente indispensables. Vamos a ir ahora en unos pocos minutos, haremos un poquito de teoría porque es importante y luego iremos al gráfico y vais a ver materializado todo esto que os estoy explicando. Lo primero de todo que se necesita saber es el bias. ¿Qué es el bias? El bias es la estructura del mercado. ¿Hacia dónde va el precio? ¿Hacia arriba? ¿Hacia abajo? ¿Cómo yo identifico esto? Bien, pues tenemos dos tipos de bias, el bias alcista y el bias bajista. Aquí mismo lo tenéis. Bias alcista y bias bajista. Bien, ¿qué hay dentro de este bias alcista y bias bajista? Bien, lo que podemos encontrar es cómo identificamos el bias, como yo sé que es alcista y bajista. Bien, pues para saber que el bias es alcista o bajista es muy sencillo. Iros al gráfico, que ahora por supuesto lo iremos y lo pondremos en práctica, y fijaos cuál es la estructura del mercado, qué es lo que está haciendo el mercado. ¿Está haciendo altos más altos? ¿Está haciendo bajos más altos? Si es así, tenemos un bias alcista, fijaos, bajos más altos, altos más altos, tenemos una estructura alcista. Por otro lado, ¿cómo yo puedo identificar una estructura bajista? Bien, pues en el caso totalmente contrario, si yo observo bajos más bajos y altos más bajos, puedo deducir que estamos ante una estructura bajista. Esto es lo principal. Hay que ir a favor del mercado, hay que ir a favor de la tendencia principal y para eso, nada más entrar en el gráfico, tienes que saber cuál es el bias, hacia dónde va el precio. ¿Por qué? Porque cuando tomes una operación vas a tener mayor probabilidad de éxito, porque vas a ir a favor de la tendencia. Bien, sabiendo cuál es el bias, vamos al siguiente concepto. Al siguiente concepto que es conceptos en este caso. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cuáles son los conceptos que necesitamos saber para ser rentables con la metodología ICT? Pues es mucho más sencillo de lo que parece y ahora mismo te lo voy a enseñar. Estos son los conceptos que se necesitan saber. Voy a meterlo un poquito más así para que sea mejor. Conceptos. Estos son los conceptos. MSS, Fair Value Gap y liquidez. ¿Por qué pongo la liquidez en rojo? Porque la liquidez es lo más importante. ¿Qué es un MSS? Que sería un Market Structure Shift en español, un cambio de estructura. ¿Qué es un Fair Value Gap? ¿Y qué es la liquidez? Bien, parecen unos conceptos, pues a lo mejor que me puedo tirar horas explicando, ¿no? Realmente sí, me puedo tirar mucho tiempo explicando estos conceptos. Pero vamos a hacerlo mucho más sencillo. Y os voy a explicar realmente en los que os tenéis que fijar. ¿Qué es un MSS? Por supuesto, todo esto ahora lo vamos a ver en el gráfico, ¿vale? Pero quiero que os quede claro esto. ¿Qué es un MSS? Bien, imaginaos que el mercado es alcista, ¿vale? Se está creando altos más altos. Entonces, el mercado está haciendo altos más altos. Hay un momento en que el mercado toma un punto bajo
¿vale? Toma un punto bajo en temporalidades altas y nosotros compramos ahí para que el precio continúe subiendo, que es lo que hace, ¿vale? ¿Qué es el MSS? Si entramos aquí dentro, ¿vale? Imaginaos que ahora entramos aquí dentro, imaginaos que esto es una temporalidad más alta y ahora vamos a bajar un poco más. Podemos ver que en este impulso de aquí abajo podríamos ver algo similar a esto en temporalidades más bajas, ¿verdad? Hasta que llega, imaginaos esto de aquí, que digamos que es esto que está subiendo, y esto está bajando, y aquí tenemos la línea. Se puede ver perfecto, ¿verdad? Tenemos la línea. Bien, el MSS es cuando toma este punto bajo, que sería este punto de aquí, y el precio supera el último alto creado. El último alto creado, tenemos un MS, es un cambio de estructura, un Market Structure Shift. Bien, aquí es donde nosotros nos vamos a preparar para, en este caso, realizar compras. Pero quiero que os quede claro qué es esto de la MSS, ¿vale? Es simplemente que el mercado toma un punto importante, que es la liquidez, que ahora lo voy a explicar, y automáticamente cuando toma este punto, veis un cambio brusco en el mercado. Se puede ver como el mercado, ¡pum!, se lleva el último alto creado. Esto es para compras, para ventas sería exactamente lo contrario, es decir, el precio se lleva un alto y me rompe el último bajo creado, ¿vale? Entonces, esto de aquí es el MSS, ¿vale? Sencillo. ¿Qué es ahora el Fair Value Gap? Voy a dejar la liquidez para el final. ¿Qué es el Fair Value Gap? El Fair Value Gap es súper sencillo. ¿Por qué? Quiero que os imaginéis una consecución de 3 velas consecutivas. Imaginaos que en este caso, como somos alcistas, son 3 velas alcistas. Opa. Así, cierro y así, ¿vale? Imaginaos eso, ¿vale? Vamos a hacerlo un poco más claro. Voy a coger la goma y lo voy a hacer un poquito más claro para que se vea, ¿vale? 3 velas alcistas, las podemos ver. Verde, verde, verde. El Fair Value Gap es el vacío que se crea entre el alto de la primera vela, es decir, el punto más alto de la primera vela y el punto más bajo de la tercera vela. ¿Cuál es el punto más alto de la primera vela? Este de aquí, que es la mecha. Tiro una línea. ¿Cuál es el punto más bajo de la tercera vela? Esto de aquí, la mecha. Tiro una línea. Podéis observar que entre el punto más alto de la primera vela y el punto más bajo de la tercera vela nunca se han tocado, nunca ha habido, el precio ha llegado ahí. Pues esto de aquí se llama Fair Value Gap y es un vacío, donde el precio luego va a venir a buscarlo para seguir empujando, ¿vale? Entonces, esto es importantísimo porque es el concepto, la footprint, la huella institucional que nos va a indicar que el mercado está preparado para salir disparado, en este caso, hacia arriba. Bien, Market Structure Shift, Fair Value Gap, ¿qué nos falta? Liquidez. ¿Qué es la liquidez? La liquidez es nada más y nada menos, voy a bajar un poco, nada más y nada menos que el punto este de aquí bajo. Vamos a subir un poco para que lo veáis un poco mejor. Que el punto este de aquí bajo. Es decir, mercado alcista. El mercado necesita corregir, no siempre va a seguir subiendo así. Pero lo que hacen las instituciones, lo que hace el algoritmo es engañar a la gente, haciendo creer que cuando el mercado se lleva este bajo, se ha cambiado la tendencia. Hemos pasado de alcista a bajista. Y eso es totalmente erróneo. ¿Por qué? Porque está atrapando cortos, está atrapando a la gente que se está poniendo en venta. Y es manipulación de mercado y está hecho totalmente a posta. Entonces, con este concepto que te estoy explicando de liquidez, tú eso vas a deducir, como el mercado es alcista, de que únicamente ha tomado un punto de liquidez, un bajo importante, para luego crear ese Market Structure Shift con ese Fair Value Gap para seguir subiendo. ¿Vale? Es decir, nosotros vamos a utilizar el concepto de liquidez para luego, cuando la tome, ver el Market Structure Shift y el Fair Value Gap dentro del Market Structure Shift. Es muy sencillo, ya veréis, ahora en el gráfico lo veréis, es muy sencillo. Con esto vámonos al último concepto o al último apartado.
El último apartado es tiempo y precio. ¿Qué es esto del tiempo y precio? La toma de liquidez, el market structure shift, el fair value gap, tiene que suceder en una franja horaria importante, en una franja horaria definida. ¿Cuál es esa franja horaria? La franja horaria va a ser dos franjas horarias, sesión de Londres y sesión de Nueva York. ¿Por qué? Porque ahí es cuando el mercado se mueve, ahí es cuando hay volatilidad y nosotros queremos entrar en esa volatilidad, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los horarios que tenemos que tener en cuenta? ¿Cuáles son las kill zones? Las kill zones son, cuidado, no os asustéis porque este horario es EST, ¿vale? UTC-4. Ahora lo voy a decir en horario España. Desde las 2 hasta las 5 de la mañana, sesión de Londres, vamos a querer ver toma de liquidez, market structure shift, fair value gap dentro de ese horario en Londres, y lo mismo de 8 a 11 en el horario de Nueva York. Bien, esto es, como he dicho, UTC-4, horario EST. ¿Cuál es el horario en España? El horario en España es desde las 2 a las 5, quiere decir que es desde las 8 hasta las 11 de la mañana, y aquí sería desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la tarde, ¿vale? Por eso no os preocupéis cuando veáis esto, ¿por qué no? Porque es horario UTC-4. Estos son los horarios de España, ¿vale? Ahora sí, con todos estos conceptos, vámonos a ver un ejemplo gráfico. Vamos con un ejemplo que es totalmente clave, y estoy seguro, pero seguro, que os va a dejar todo lo que os he explicado en teoría súper claro con este ejemplo práctico. Primero de todo, ¿qué necesitamos? Necesitamos el bias. ¿Cuál es la dirección del mercado? Bien, creo que se puede ver con bastante claridad que el mercado es bajista. Se están creando bajos más bajos y altos más bajos. Se puede observar, ¿verdad? Aquí tenemos la línea. Se puede ver. Bien, somos bajistas. Como somos bajistas, ¿qué necesitamos? Buscar un punto de liquidez alcista, es decir, un alto importante, es decir, lo contrario a lo que he explicado. Pero quiero que veáis las dos vertientes. ¿Cómo yo puedo marcar un alto importante? Bien, como la tendencia es bajista, yo voy a marcar los altos importantes. Por ejemplo, aquí tenemos un alto, se puede ver. Aquí tenemos, por ejemplo, otro alto importante. Y aquí, por ejemplo, tenemos otro, los más cercanos que tenemos. Bien, entonces nosotros lo que esperamos es que el mercado tome un punto de liquidez, un alto importante, y ahí nos crea un market structure shift y un fair value gap, ¿correcto? Todo esto, ¿cuándo tiene que suceder? Tiene que suceder dentro de nuestro horario de la sesión de Londres y la sesión de Nueva York. Bien, recordamos que tenemos aquí abajo UTC-5, ¿vale? Por eso veis este horario. Yo utilizo el horario de Nueva York. Mira, en este caso he dicho antes UTC-4 y ahora, como ha cambiado el horario, es UTC-5. Pero bueno, es horario de Nueva York. Bien, entonces, ¿qué necesitamos? Lo que he explicado. Vámonos a 5 minutos. ¿Qué sucede en 5 minutos? En 5 minutos podemos observar que esta es la línea que yo he trazado y podemos ver cómo el precio dentro de la sesión de Nueva York, fijaos desde las 8, hay un impulso fuerte hacia arriba llevándose estos altos y el alto en 4 horas que teníamos aquí marcado. Estos de aquí, ¿vale? Bien, cuando sucede esto, ¿qué necesitamos? Necesitamos ver un cambio de estructura. El punto bajo es este de aquí. Podéis ver cómo aquí tenemos, como el precio sube, se lleva de nuevo liquidez y automáticamente se da la vuelta, rompe el bajo, es decir, está alcista, rompe el último bajo creado, se puede observar. Alto, bajo, bajo, alto, bajo, alto, bajo, alto. Ahí lo tenemos. Se lo lleva, pum, fuerte. ¿Qué tiene que haber dentro? Un fair value gap, ¿verdad? ¿Se puede ver el fair value gap? Este de aquí, el bajo y el alto, al contrario que he explicado, hay un vacío, fair value gap. Bien, pues ya lo tenemos todo. Tenemos bias bajista, tenemos toma de liquidez dentro de nuestro horario, tenemos market structure shift, que es el rompimiento de este último low, y tenemos dentro del market structure shift un fair value gap. Fijaos qué sencillo.
Pues yo lo que hago es, tomo mi posición corto en el inicio del Fair Value Gap, pongo el Stop Loss. ¿Dónde coloco el Stop Loss? El Stop Loss lo coloco justo aquí, al inicio del Fair Value Gap, ¿vale? Aquí, la primera vela que creó el Fair Value Gap, y busco, en este caso, fijaos, un Risk Reward de 1 a 2. Mi recomendación es que busquéis 1 a 2, no más, 1 a 2, 1 a 2, 1 a 2. Listo, sencillo. ¿Por qué? Porque las que ganéis y las que perdáis, siempre las que ganéis vais a ganar más, vais a ganar el doble. Entonces van a compensar con las pérdidas. Y así siempre conseguiréis tener resultados positivos y ser rentables a lo largo del tiempo. Fijaos lo sencillo que es, crearse una estrategia. O sea, literalmente os he dado una estrategia en base a los conceptos de ICT, para que tú mismo desde hoy puedas ser rentable, puedas lograr pasar cuentas de fondeo y conseguir payouts. Pero necesito que sigas esto al pie de la letra. Y te voy a decir una cosa, si lo consigues, si eres constante, es prácticamente imposible, te repito, prácticamente imposible que no seas rentable.